¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Entonces alguno de los fariseos de entre la multitud le dijo, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te van a rodear con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. El día de hoy es un día especial en todo el mundo, porque hoy comienza la Semana Santa. Este día conmemoramos la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. En esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, este fue el principio de la última semana de Jesús aquí en la tierra. Es el principio de la última semana del final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, porque realmente fue una semana. Era la culminación de 3 años y medio de ministerio. Jesucristo ya le faltaban pocos días para terminar su ministerio aquí en la tierra. En estos 3 años y medio predicó el evangelio, sanó enfermos, obró milagros. Y en esta mañana vamos a reflexionar sobre esta historia, sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Este pasaje que acabamos de leer, el propósito es resaltar algunas palabras, resaltar algunas frases que son muy importantes para que usted y yo podamos entender el significado de este hermoso pasaje. Y la primera frase que quiero resaltar está en el versículo 29 y dice, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea del frente, y al entrar a ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo, traerlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, responderé así, porque el Señor lo necesita. Volvamos a mirar el verso 29. Mire la frase que resalté de ese versículo. Jesús envió a 2 de sus discípulos. Y estos discípulos obedecieron a Dios. Obedecieron tal como el Señor lo mandó, exactamente así lo hicieron. ¿Qué nos enseña eso? Que cuando Dios nos manda a hacer algo, no tenemos por qué cuestionar. Cuando Dios nos manda a hacer algo, hay que hacerlo como Dios dice. Aunque implique sacrificio, aunque implique entrega. Hay un texto muy hermoso, Juan 14:15, que el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nos lo enseñó. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué nos enseña ese texto? Que la obediencia a Dios demuestra nuestro amor por Él. Si usted y yo no obedecemos a lo que Dios nos manda a través de su palabra, es porque no lo amamos. En la Biblia hay grandes hombres de Dios que obedecieron a Dios.
cosas que implicaban sacrificio, cosas que implicaban entrega, pero a ellos no les importó. Por ejemplo, Noé. Dios le dijo a Noé que construyera un arca de una gran dimensión. Dios le dijo a Noé: construye un arca porque va a haber un diluvio. Noé le creyó, construyó el arca, hizo todo exactamente como el Señor Dios le dijo. Noé le obedeció a Dios. Y yo creo que para Noé no fue fácil construir un arca. Los recursos, el sacrificio, el cansancio. Dios también le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y Abraham lo iba a sacrificar hasta que el Señor lo detuvo. ¿Qué nos enseña eso? Que las órdenes de Dios es para obedecerlas. Que las órdenes de Dios no es para cumplirlas a media. La desobediencia nunca ha traído buenos resultados. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue por los 10 mandamientos al monte y dejó a Aarón encargado del pueblo? ¿Se acuerdan cómo Aarón construyó un becerro de oro? Y por esa desobediencia murieron 3,000 israelitas. Mire que la desobediencia no trae buenos resultados. ¿Se acuerdan también cuando el Señor llamó a Jonás para que fuera y predicara la palabra de Dios a Nínive? Jonás desobedeció. ¿Y qué trajo esa desobediencia? Desató una gran tempestad. ¿Se acuerdan también el hijo pródigo que le pidió la herencia a su padre y la malgastó de una manera perdida? Todos sabemos esta historia. Cuando él estaba comiendo comida de los cerdos, ahí fue donde él entendió que debía de ir a su padre y pedirle perdón. La desobediencia, la rebeldía nunca han traído buenos resultados. La otra frase que quiero que resaltemos está en Lucas 19 y vamos a leer desde el verso 32 al 34. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como Jesús les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. ¿Qué tal si pasamos al verso 33 y miramos ahí la frase que resalté? Sus dueños. ¿Los dueños de quién? Del pollino, del burrito. Hace 2000 años, prestar un burro a alguien es como hoy prestarle el carro a alguien, así de ese tamaño. La gente no prestaba tan fácil un burro. ¿Qué nos enseña eso? Que los dueños del burro pusieron a disposición sus bienes al servicio de Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar en este punto. Que si Dios te ha dado un bien, o si usted tiene un bien, es porque Dios se lo ha dado, y Dios quiere que tú pongas ese bien al servicio de Dios. Servir a Dios lo debemos de ver como un privilegio, como afortunados de poderle servir a Dios. El dueño del pollino tenía dos opciones: prestarlo o no prestarlo. El Señor lo pidió y los dueños del burrito ya tomaban la decisión si lo prestaban o no lo prestaban. ¿Qué nos enseña eso? Que Dios nunca va a tomar nada de nuestra vida a la fuerza. El Señor nunca nos va a obligar a hacer nada. Si le vamos a servir a Dios, lo debemos de hacer de una manera voluntaria. Él espera que usted y yo le cedamos a Dios lo que Él nos pide. Y si lo vamos a hacer, no hacerlo por obligación, sino hacerlo por amor. Dios espera que los dones que Dios nos ha dado, lo ofrezcamos a Dios con amor, con entrega, con sacrificio y de una manera voluntaria. Los dueños del pollino entendieron que
que servir a Dios era un gran privilegio, que poner sus pertenencias a la disposición de Dios, eso era un gran gozo, una gran felicidad. Por eso los dueños del pollino prestaron sus bienes sin quejarse, sin reservas, sin condiciones. Y Dios quiere que también a Dios le sirvamos de esa misma manera. Amados hermanos, hoy no tenemos pollinos ni burritos que ofrecerle a Dios, pero tal vez tienes un carro. ¿Cuántos hermanos no tienen plata para pagar un pasaje para venir a un culto? Y usted tiene un carro y muchas veces usted se ha negado de traerlos. Y si usted los trae, es la única forma que vienen al culto. Y si usted no va por ellos, no vienen. Hay hermanos que ponen sus carros a la disposición de Dios. Hace años, no sé si los hermanos más viejos de la Emanuel se acuerdan del pastor Blas Díaz. Era el pastor de la Emanuel de la Estrella. Un viejito muy querido, él ya murió hace años. Él estaba necesitado de un local para la iglesia. ¿Y sabe él qué hizo? Vendió su casa, vendió su carro para hacerse a un lote para la iglesia. No tenemos burritos para ofrecerle a Jesús, pero tal vez tenemos una casa. ¿Cuántos hermanos se han negado prestar su casa para hacer un grupo familiar? ¿Sí? Me lo han dicho en la cara. No, pastor, yo no presto mi casa para un grupo familiar. Tal vez tú tienes una empresa y hay hermanos que no ponen su empresa al servicio de Dios. He quedado admirado todos estos días de cuarentena de cómo hay empresas de inconversos que donan mercados, que donan, por ejemplo, este Angulo, el rico más grande de Colombia y casi del mundo también, donó 180,000 millones de pesos y se los donó al presidente para que comprara equipos, para que diera mercados, para que comprara máquinas para hacer las pruebas del COVID-19. ¿Y cuántos cristianos tienen recursos, tienen una empresa y nunca lo ponen a la disposición de Dios? Dios, hoy no tenemos pollinos para ofrecerle a Jesús, pero sí tenemos dones y talentos para ofrecérselos a Jesús. Pero cuántos líderes se hacen los rogados para servir, para poner su granito de arena, para que la obra avance, para que la obra crezca. Hoy no tenemos pollinos que ofrecerle a Jesús, pero sí tenemos una vida para ofrecérsela a Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida, úsala como quieras. ¿Cuántas veces tenemos el privilegio de ser elegidos para un cargo? ¿Y cuántos líderes me han dicho a mí: no, pastor, no cuente conmigo? Y sacan cantidad de excusas para no servir a Dios, sabiendo que el servir a Dios es un privilegio. Ojalá, hermanos, que haya ese mismo anhelo de los dueños de este pollino, haya ese mismo anhelo en nosotros para servir a Dios. Si Dios te llama a servir a los jóvenes, hazlo. Si Dios te llama para servir a los adolescentes, hazlo. Si Dios te llama para servirle a los niños, hazlo. Si Dios te llama para servir a los diáconos, hazlo. Si Dios te llama a poner tus dones, tus capacidades, tus estudios, tu preparación al servicio de Dios, hágalo. La tercera frase que quiero resaltar de este pasaje está en el versículo 35. Y lo trajeron a Jesús, trajeron el pollino, el burrito, y habiendo echado los mantos sobre el pollino, sobre el burrito, subieron a Jesús encima de ¿dónde? Del burrito. Los reyes hace 2000 años atrás, cuando entraban a una ciudad,
Los reyes entraban con soldados armados de pies a cabeza. Soldados con lanzas, espadas, escudos, con caballos de guerra. Así era como hace 2000 años un rey entraba a una ciudad. Pero cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, no entró en caballos de guerra, no entró con lanzas, ni espados, ni escudos. Él estaba poniendo en práctica, Jesucristo estaba poniendo en práctica las enseñanzas sobre la humildad. Aquí vemos la humildad de Jesús. Entrar a la ciudad encima de un burrito. Es que nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es muy distinto a los reyes del pasado y a los reyes de hoy. Entró encima de un burrito. Mateo 20, verso 25 al 28 dice: entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Qué grande esa palabra del verso 27. Si usted y yo queremos ser grandes y queremos ser los primeros en este mundo, tenemos que servir. Y el verso 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Mateo 11, 29, Jesucristo les estaba predicando a sus discípulos de quién era Él. Y mira lo que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Aquí Jesús estaba poniendo en práctica ¿qué? Este versículo. Entró a la ciudad de Jerusalén encima de un burrito, mostrando su humildad. ¿Se ven la diferencia de este Rey de Reyes a los reyes del pasado y a los reyes del presente? Hoy en día hay líderes religiosos que de siervos no tienen nada, que de humildes no tienen nada. Había una vez un pastor que preparó un sermón muy lindo, muy maravilloso sobre la humildad. Pero ese día vinieron muy poquitos a la iglesia. Entonces él dijo: no, ese sermón no lo predico hoy, sino que lo predico cuando la iglesia esté llena. Qué belleza, ¿no? Proverbios 8:13, ese texto es precioso. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, mire las cosas que Dios aborrece: la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa son cosas que Dios ¿qué? Aborrece. Qué horrible, hermanos. Imagínese usted que usted tenga algo que Dios aborrece y usted le está sirviendo a Dios. Imagínese eso. Dios aborrece la arrogancia, Dios aborrece la soberbia. Hay líderes que enfatizan sus títulos, que enfatizan sus logros. Hay líderes que se creen mejores que los demás. Hay líderes tan orgullosos que inflan su importancia, que inflan sus dones, que inflan sus habilidades. En esta vida siempre va a haber personas mejores que uno. Siempre en la vida va a haber personas mejores que uno. Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo, un hombre muy preparado teológicamente, un hombre que tenía por qué sentirse orgulloso y vanagloriarse. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo: pero cuántas cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y más adelante dice el apóstol Pablo que para él lo que era importante antes de conocer al Señor, ahora lo considera como basura. Así hay que ver los títulos y los logros que tengamos, verlos como basura.
quiero que John me coloque esa nota ahí de Miguel Núñez. Miguel Núñez en su libro de Pastores y Predicadores dice: el orgullo, este es uno de los pecados que todo el mundo ve, menos el que lo tiene. ¿Eso es verdad o no? Cuando una persona es orgullosa, eso todo el mundo lo nota, todo el mundo lo ve, menos el orgulloso. La cuarta frase que quiero resaltar está en el versículo 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino, y cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios en grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. John, ¿me colocas el verso 36? Dice: y a su paso tendían sus mantos por el camino. ¿Sabe qué enseñanza extraemos de esa frase? Que aquí la multitud reconoció la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. La multitud y sus discípulos reconocieron que Jesús era el Señor, que Jesús era el Rey, que era el Rey de Reyes, que era el Señor de Señores. La multitud y los discípulos reconocieron que Jesucristo era el digno de suprema alabanza, que Él era digno de toda estima, que Él era digno de toda estimación, que Jesús era digno de todo reconocimiento, que Jesús era digno de toda adoración, que Jesucristo es el digno de que lo atendamos, de que lo aplaudamos, que le demos gloria, que le demos honra, porque Él es el único que la merece. La quinta frase que quiero resaltar de este pasaje está en el verso 38. ¿Qué decía la multitud y los discípulos? Bendito el Rey. Los discípulos y la multitud veían en Jesús como el Rey. Usted y yo también debemos de ver a Jesús como el Rey de nuestras vidas. Usted sabía que todos de una u otra forma tenemos un rey. Para algunos, su rey es el alcohol. Para otros, su rey son las drogas. Para otros, su rey son los juegos de azar. Para otros, su rey es el trabajo. Para otros, su rey es el placer. Para otros, su rey es el dinero. Todos tenemos un rey. Pero el único que realmente merece ser Rey de nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús es nuestro Rey, entonces tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Si no hacemos lo que Dios nos manda, entonces Jesús no es nuestro Rey. Si Jesús fuera nuestro Rey, entonces Jesús sería el dueño de nuestro tiempo. Pero muchas veces el rey de nuestro tiempo soy yo. Tal vez el rey de mi tiempo, tal vez es mi esposa o mi novia o mi novio o mis hijos. Si Jesús fuera el rey de nuestra vida, Jesús sería el rey de nuestro tiempo. Si Jesús fuera el rey de nuestra vida, entonces Jesús sería el dueño de todos nuestros dones, de todos nuestros talentos, y los pondríamos al servicio de Dios. Si Jesucristo fuera el rey de nuestra vida, entonces Jesús sería el dueño de nuestras aspiraciones. ¿Cuántas veces nosotros tenemos metas, propósitos, aspiraciones en nuestra vida? Pero en ninguna de estas metas y propósitos y aspiraciones está Dios. Si Jesús fuera el rey de nuestras vidas, entonces Jesús sería el dueño de nuestros planes. Si Jesucristo no es lo que acabamos de mencionar, entonces Jesús no es el Rey. La sexta frase, ya son 7 nomás, me falta nomás esta y otra. Lucas 19, verso 39 al 41. Entonces algunos de los fariseos dentro de la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos.
Y él respondiendo le dijo que si estos callaran, las piedras clamarían. Los fariseos quisieron callar a los discípulos cuando los discípulos alababan a Dios. Pero el Señor les dijo que si ellos callaran, las piedras hablarían. Amigo y hermano que me escucha por Facebook y por YouTube, hay personas alrededor nuestro que quieren callarnos. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos enfrentado a la burla? Nos hemos enfrentado al menosprecio por ser cristianos. ¿Cuántas veces, hermanos, nos han dicho amigos, conocidos, familia, que buscar de Dios no vale la pena, que apartarnos del pecado no vale la pena? ¿Cuántas hermanas o hermanos han sido amenazados por su esposo, por su esposa? Los han amenazado de dejarlos porque ella o él tomó la decisión de buscar de Dios. ¿Cuántos hermanos han sido amenazados de quitarle la herencia porque se convirtieron al Señor? Hay personas que quieren callarnos. Y los primeros que quieren callarnos son nuestra familia, los amigos. Aún hay hermanos dentro de la iglesia, guiados por el mismo Satanás, que nos ponen piedra de tropiezo para que nosotros nos callemos. Hermanos, no debemos de desanimarnos. Tenemos que saber y entender que el enemigo está destruido, que el enemigo está vencido por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos callar. Porque si callamos, las piedras van a hablar. Usted y yo somos llamados a contar las maravillas de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No podemos callar lo que Dios hace por nosotros. Por último, quiero que veamos el verso 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús al verla lloró sobre ella. El versículo 41 nos dice que Jesús, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Este pasaje es el segundo pasaje donde Jesús llora. Jesús lloró 2 veces en 3 años y medio de su ministerio. La primera vez que Jesús lloró fue cuando estuvo ahí al frente de la tumba de Lázaro, allí en Juan capítulo 11. Y el segundo pasaje que vemos a Jesús llorando es aquí, en el verso 41 de Lucas 19. Cuando Jesús llora, me pareció interesante ir al griego. Y ahí la palabra en griego, hay 2 palabras para escribir llorar. Hay una que es un lloro en silencio. Pero ahí la palabra klaio, en griego, es un lloro de gemir, es un llorar a gritos, es un lamentar, es un llorar sonoramente, es un llorar como una señal de dolor. ¿Por qué estaba llorando Jesús? Jesús estaba llorando porque el pueblo de Israel no reconoció el tiempo de su visitación. Allí en Juan capítulo 1, el Señor Jesucristo les decía a los suyos: vino, y los suyos no le recibieron. ¿Por qué estaba llorando Jesús? Porque el pueblo de Israel no reconoció el tiempo de su visitación. ¿Usted sabía que hay un tiempo de visitación? Dios a todo mundo visita. Esté donde esté, Dios te visita. Para que usted lo reconozca como Dios, para que usted esté alerta, para que usted se arrepienta, para que usted lo reconozca. El tiempo de visitación es cuando usted y yo escuchamos esa palabra poderosa que penetra en nuestro corazón. Ese es el tiempo de visitación. El tiempo de visitación es aquel tiempo donde la gracia de Dios te llama urgentemente al arrepentimiento. El tiempo de visitación es cuando Dios toca a tu puerta, a la puerta de tu corazón, para que tú le abras tu corazón.
Tal vez hoy, en estos momentos, es el tiempo de visitación para ti que estás escuchando la predicación en esta mañana. A veces uno se pregunta, ¿cómo puede saber uno cuando Dios lo está visitando o cuando Dios lo está llamando? ¿Sabes? El simple hecho de escuchar el mensaje de la palabra de Dios es un tiempo de visitación. Dios nos está llamando. Por eso, hermano, no debemos de despreciar cuando Dios nos llama. No debemos despreciar cuando Dios nos visita. Cuando Dios nos visita, cuando Dios nos llama y no obedecemos, eso es peligroso. Es peligroso ignorar la voz de Dios. Los más perjudicados vamos a ser nosotros. ¿Qué tal si John en el verso 43 lo colocamos? 43 y verso 44. ¿Por qué estaba llorando Jesús? Mira, Jesús estaba llorando por el pueblo judío, por el pueblo de Israel, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te van a rodear con vallado, cuando te sitiarán por todas partes y te estrecharán, te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarás sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visita. Aquí vemos la compasión de Jesús. Porque esto fue una profecía, porque a los 40 años después, el general Tito, un general romano muy sanguinario, destruyó a Jerusalén. Mató a más de 600,000 judíos. Y este fue el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, porque no entendió, porque rechazó la voz de Dios cuando Dios lo visitó. Eso sucedió en el año 70. Dejó miles y miles de muertos y también dejó a miles y miles como esclavos del Imperio Romano. ¿Usted sabía que el pueblo de Israel recibió juicio de parte de Dios? ¿Usted sabía que desde hace 2000 años el pueblo judío vive errante en el mundo? ¿Usted sabía que el pueblo judío durante estos 2000 años ha sufrido persecución, ha sufrido menosprecio, ha sufrido odio? Todo eso es el juicio de Dios. Hitler mató más de 6 millones de judíos. ¿Y por qué el juicio de Dios para este pueblo? Porque ellos no entendieron el tiempo de la visitación de Dios. No es bueno despreciar a Dios. Es peligroso ignorar la voz de Dios. Los que vamos a ser más perjudicados somos nosotros. Dios lloró por un pueblo rebelde. Yo creo que Dios también está llorando hoy de ver a tantas personas que ignoran la voz de Dios, que pese a lo que estamos viendo, que pese a lo que está pasando a nivel mundial, y todavía la gente no reconoce a Dios como su Rey. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios, porque yo fui el que más me gocé, el que más me deleité preparando este estudio bíblico. Gracias porque has hablado a mi vida, Señor. Permite, Padre de la gloria, que durante esta Semana Santa no seamos ignorantes de tus escrituras. Que no seamos, Padre de la gloria, como el mundo entero que es pura tradición. Permite, Padre, que todos los estudios que vamos a ver durante esta Semana Santa podamos, Dios mío, ver lo importante, ver, Dios mío, lo que significa cada palabra, cada frase en nuestra vida. Permite, Señor, que esta Semana Santa sea una semana diferente, distinta, Señor. Ya para terminar, oh Dios, yo estoy un poco triste hoy, porque hoy era Santa Cena, primer domingo del mes. Yo creo que es primera vez en 50 años que lleva la iglesia que no podemos tomar Santa Cena. Pero Dios, sabemos que hay que obedecer, sujetarnos a
al gobierno, a las leyes, por nuestro bien. Gracias por guiar, oh Dios, a nuestro presidente, por guiar a nuestro alcalde, a nuestro gobernador. Gracias, Dios, porque yo veo que aquí en Colombia, aquí en Antioquia, los que están manejando, Dios, este COVID-19, lo están manejando bien. Dios, gracias porque nuestro departamento no está tan mal como otros. Y oramos, Señor, para que tú, oh Dios, obres, protejas, oh Dios, a nuestros seres queridos. Dirígenos, Señor, durante esta semana, que la gracia tuya y la bendición tuya esté con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, bendiciones, que estén bien.